creo que son 100 ustedes. Bueno, de todas maneras es importante hacer conocer que aquí hay dos grupos, uno de la Facultad de Tecnología, otro de Computación. Por eso que vemos bastante. Pero veo 77, ¿no? Bueno, ya irán apareciendo para admitir. ¿Listo? Bien, vamos a empezar diciendo lo siguiente. Voy a mostrarles la plataforma. Voy a compartir la plataforma de la universidad. Si ustedes ven el grupo de enlace, el grupo de WhatsApp, le voy a dar a cada grupo el enlace correspondiente. ¿Listo? Quise colocarlo ayer, pero no había problema, ¿no? WhatsApp, por eso no pude hacer. Pero sin embargo, pude hacer el enlace Zoom para los dos grupos, ¿ya? Cada grupo tiene su archivo correspondiente. Aquí le estoy mostrando el del grupo P. Lo mismo tiene el grupo SH, ¿ya? Tiene el enlace correspondiente, y el grupo de WhatsApp no lo tiene. El enlace Zoom es el mismo que tenemos acá. Y por eso que nos hemos juntado ahora los dos grupos, ¿cierto? Entonces ustedes preguntarán por qué está acá, ¿no? En la plataforma. El objetivo principal es de que aquellos alumnos que no estén inscritos en la materia, una vez inscritos van a tener acceso a la plataforma y ir ahí sacar el enlace, ¿no? ¿Cierto? Ese es el objetivo principal, no es otra cosa. Entonces, porque en el anterior semestre a veces nos entraban uno nada que ver con el grupo, apenas nos entorpecían el avance. Yo sé que eso a veces no se puede, digamos que la dirección obtenga algunos compañeros que no son del grupo, que se los piden a ustedes y ustedes se lo dan. Entonces va a ser un poco imposible, pero por lo menos intentemos, ¿no? Intentemos de que solamente participemos los que están inscritos. Entonces, en ese sentido, yo les pido su colaboración. Si algunos lo han hecho y ese compañero no está inscrito, lo bloquea, ¿no? Ya después él seguramente se va a ingresar acá. ¿Ya? O sea, para evitar que cualquier compañero que no esté inscrito en el grupo y apenas nos perjudique, no esté en el grupo. ¿Ya? Entonces, el objetivo ha sido ese. Y espero que ustedes me ayuden y me apoyen en ese sentido, porque aquí lo que nos interesa es solamente los que estamos en el grupo. ¿Listo? Bien, aclarado eso, continúo. Yo voy a tratar de hacer el enlace del grupo de WhatsApp para que compartamos. Voy a buscar el número de teléfono de uno de ustedes y voy a conformar el grupo y lo incluyo acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tuviesen aquí? No creo que haya ninguna, ¿no? Vamos a ver el programa analítico de la materia. Lo vamos a habilitar al final de la clase para que tengan acceso a los dos grupos. ¿Listo? El grupo de tecnología y el de computación es el mismo, eso es lo que dice la Facultad de Ciencias de Computación. Bien, la materia, cálculo 2, la sigla y el código, ya la sabemos, a qué periodo corresponde, los requisitos para la materia, el número de horas, ahí lo tenemos, el crédito también. El profesor dice que este programa analítico es sacado del departamento de matemáticas. ¿Listo? Entonces que toda la facultad, tanto de tecnología como de computación, tienen el mismo programa, por si acaso. Y esto fue ejecutado mediante jornada académica en febrero de 2007. ¿No? Es necesario hacer otra jornada académica para actualizar.
pero no varía mucho. La justificación de la materia, en este caso nosotros vamos a analizar el cálculo de funciones de varias variables. Ustedes aprendieron el cálculo de una función en una variable. Entonces ahora vamos a ver dos variables. ¿Listo? 2, 3, 4, incluso se utilizan los programas computacionales, Derive, MATLAB, Maple, GeoGebra, de matemáticas, ¿no? Que ustedes, ya muchos de ustedes lo manejan muy bien. Objetivo, fíjense ustedes que debemos analizar, aplicar, resolver a través de distintos métodos funciones de varias variables, como ser aplicando límites, derivadas, eh, diferenciales, integración múltiple, ¿no? Las unidades del programa, eh, las unidades del programa, sí, los compañeros entrando, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ver las unidades de la materia. Como unidad 1 hemos considerado funciones y límites. Supuestamente en 12 horas debemos hacer. De ahí, funciones en varias variables. Vamos a ver las definiciones, conceptos, lo que es dominio, un gráfico de un dominio, representación gráfica de dos funciones, uso, como decíamos, ya ustedes manejan muy bien algunos, tanto el Maple, MATLAB y GeoGebra, que no es difícil. Se lo bajan a su celular y es apretar las teclitas y salen. Bien, de acá vamos a ver superficies cuádricas, cilíndricas, cónicas, plano de traslación o, si quieren, curvas de nivel. Los límites, fíjense el límite doble iterado con ciertas propiedades de los límites, ¿no? Derivadas parciales. Las derivadas parciales vemos su definición, una función de dos variables, la interpretación geométrica, cálculo de derivadas parciales implícitas, derivadas parciales de potencia, derivadas parciales de funciones compuestas, regla de la cadena, sus aplicaciones, plano tangente, derivada direccional, gradiente, derivada de orden superior, tanto de funciones implícitas como de funciones compuestas. Entonces, si ustedes ven, es muy similar al contenido del cálculo 1. Diferenciación. Vamos a analizar conceptos siempre desde el punto de vista de funciones de variables. La novedad es que vamos a analizar funciones de varias variables en cálculo 1. Formular el diferencial total en función de varias variables, determinar diferenciales exactos, determinar máximos y mínimos, resolver problemas geométricos, físicos y otros aplicados a conceptos y métodos y técnicas derivadas de funciones en varias variables. Entonces, aquí está el diferencial total, el contenido de forma detallada, el concepto de aproximación, error porcentual, valores de función, fórmula de las derivadas implícitas y diferencial total de funciones compuestas. Bien, acá vemos nosotros diferencial de orden superior, diferencial de esa. Vemos las condiciones para definir un máximo mínimo, extremos libres determinando el lesiano, o también otros le llaman, hay otra notación, que la vamos a ver durante el transcurso del curso. Condiciones necesarias y suficientes, extremos, vinculados o llamados multiplicador de Lagrange. De ahí entramos a la unidad 4. Ahí se va a ver lo que es relacionado a integrales múltiples. O sea, vamos a ver a partir de una integral doble todo lo relacionado a una integral múltiple.
Pero antes de eso vamos a ver una integral de línea o integral curvilínea, si ustedes quieren, es lo mismo. Definición, cálculo de integrales curvilíneas, integrales en líneas independientes, la trayectoria, aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones vemos lo que va ahí el trabajo. Integral doble, fíjense la definición, las propiedades, su cálculo. Vamos a calcular las integrales, de integrales iteradas. Vamos a calcular área, densidad, masa de una región plana. Integrales dobles en coordenadas polares, también vamos a ver. También vemos integrales en coordenadas dobles. Para calcular esa integral doble en coordenadas polares. La aplicación del área, integral doble, el volumen, también vamos a calcular mediante integral doble. También por integral triple vamos a ver su definición. El volumen de integral triple, masa del sólido, integral triple, momento de inercia, centro de masa. Entonces, si ustedes ven, son 4 unidades que vamos a ver en este set. Y es seguro que lo vamos a ver todo. Así que no se preocupen, que se va a ver todo, no va a haber nada que nos salte. La metodología, como siempre se ha visto, en este caso, vamos a hacerlo de manera virtual, solo que los exámenes los vamos a tomar presencial. ¿Ya? Si lo vamos a tomar presencial, los exámenes, y son la siguiente evaluación. En el parcial, estamos considerando un 20%, segundo parcial 20%, trabajo práctico 20% y un examen final 40%. ¿Alguna pregunta que tengan? Primer parcial, vamos a considerar la unidad 1, 2 y a veces llegamos a la 3. Vamos a tratar de llegar a la 3 para que el segundo examen sea solamente la unidad 4. Porque la unidad 4 es integral de múltiples. Y ahí veo que, o sea, he visto, de acuerdo a la experiencia, que muchos tienen dificultades, ¿no? No todos, pero hay. Entonces, por eso, por lo general, a veces el integral múltiple lo dejo como un segundo examen. Y al final, lógicamente, que son las 4 unidades. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, ¿va a haber examen de repechaje? Medio, no he escuchado bien. A ver, ¿puedo hablar de nuevo? Carlos Daniel, apaga tu micrófono, si no va a hablar. Ingeniero, ¿va a haber examen de repechaje? Bien, Colina, ya quiere usted entrar al repechaje directo. Ni debe pensar usted en repechaje. Si hay, vamos a tratar de hacerlo. Si no, no creo que hay. ¿Ya? Sí, ingeniero, gracias. ¿Ya? Porque todo depende de los alumnos, ¿no? Si hay alumnos en repechaje, se toma. Si no, no. Pues le preguntaba para que usted quiere entrar al repechaje. Si quieren, lo ponemos de ahora en repechaje. Y hay más de 100, creo, ¿no? Ahorita. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? Me interesa de la evaluación sobre los parciales. ¿Los De los que exámenes van a ser mencionamos. presenciales? Sí, presenciales vamos a hacer. Ingeniero, ¿y hay fecha para los parciales o es que lo vamos a ir poniendo después? A ver, por decir, voy a ver el calendario. Estamos en octubre, octubre 5. Hace 4 o 5 semanas, podemos decir. A ver, vamos a anotarlo. Y ustedes lo anotan también. Primer examen.
parcial podemos considerarlo de aquí unas 5 o 6 semanas. Si nos fijamos así, tendríamos 1, 2, 3, 4. Estamos hablando del jueves 2, 2 de diciembre, primer parcial. 2 de noviembre. Pero 2 de noviembre es feriado. Entonces pongámosle 4. O el 4 o el 9. ¿Ya? De noviembre. Es una fecha tentativa, ¿no? Podemos hacerlo antes o podemos hacerlo después, pero no nos vamos a alejar mucho. Segundo examen, podemos tomarlo como ya lo hemos fijado el 9, de ahí démosle otras 4 o 5 semanas más. Entonces, si consideramos el 4, 1, 2, 3, 4, el jueves 2 de diciembre. O podría ser el martes 7. ¿Cierto? El martes 7 de diciembre, uno de los dos fechas va a ser. O por ahí hasta adelantamos o atrasamos un poco. Entonces, a partir de ahí, ese es el segundo, y el examen final ya nomás tiene que ser. Si no se olvidan de lo que han estudiado. Entonces, sería estamos en diciembre, démosle 2 semanas o 1 semana. Si es el 7, es el 7, tendríamos el 26. 26, 12, 20, 21. ¿Se anotaron, no? Bien, entonces ya tenemos la fecha. Tenemos 4 días porque supuestamente hasta el 31. Tenemos 4 días por si el compañero quiere entrar al repechaje, lo metemos. ¿Ya? ¿Preguntas, jóvenes? El tema de los trabajos prácticos y proyectos, ¿lo vamos a trabajar en la plataforma? Sí, eso lo vamos a trabajar en la plataforma, porque ahí se controla bien, sí. Al segundo se controla, ¿no? Entonces vamos a dar las tareas o trabajo práctico. Tareas le llamamos de forma habitual y presencial práctico, ¿no? A ver, vamos a aclarar esto bien que tocó el tema aquí de los prácticos. Por lo general, en los exámenes son 5 preguntas, ¿ya? Y siempre, como mínimo, yo pongo uno del práctico o tarea, ¿ya? Como mínimo. O sea, si ustedes ven este porcentaje de 20%, yo digo que sube, es ficticio. El trabajo práctico va a aumentar. Imagínense si pongo las 5 preguntas del práctico, peor aún. Bueno, este día te podría haberle puesto 5%, no dice nada. ¿Ya? Pero mantengámoslo así. Igual el segundo parcial. Puedo hacer una pregunta como mínimo del práctico. Puede ser las 5 preguntas del práctico, ¿no? Pero mínimo va a haber uno, seguro.
Entonces estamos hablando de un 20% de cada uno de los exámenes. En caso de que coloque una sola pregunta, tanto en el primero como en el segundo. El examen final lo mismo va a ocurrir. Mínimo va a haber una pregunta de las tareas. ¿Ya? Pueden ser las 5, a veces he puesto las 5, a veces he puesto 3, a veces he puesto 2, a veces he puesto 1. Pero siempre va a haber una pregunta. Por eso es importante las tareas que les voy a dar. Háganselas hacer, pero apréndanlas ustedes, ¿no? Porque a veces les pregunto lo que se han hecho hacer y no saben responder. A mí me ha ocurrido en el anterior semestre, ¿no? Y algunos se han quedado por nada. ¿Alguna pregunta? No, Eh, ninguna. disculpe, ingeniero, ¿los exámenes de verdad serán presenciales? Claro, ¿por qué no? ¿En qué Tenemos aula aulas serían? grandísimas. Algunos tenemos Yo he todo. tomado examen presencial, los exámenes de mesa, por si acaso. O sea, este semestre los que Ingeniero, estaban ¿aún no se va a poder pasar clases presenciales? A ver, ¿puede repetir, por favor? Señorita, ¿puede repetir? Aún no se va No la aún escucho bien. no Ingeniero, Pregunta si no se va a presenciales. poder pasar clases presenciales, dice. sí, ingeniero. Ah, ya. No la escucho bien. A ver, si podemos, si nos permiten, podemos hacerlo. Si no, lo hacemos a través de... Pero yo tomé las mesas examinadoras, todas las tomé presencial. Bueno, en los anteriores semestres también, ¿no? Siempre con los protocolos siempre considerados, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Disculpe, ingeniero, Diga. ¿qué libros podría recomendar para el Ahorita complemento? vamos a ver eso. Ahorita vamos a ver eso. No hemos llegado a la bibliografía. Solamente estoy preguntando en la parte de evaluación. ¿Ya? Enseguida vamos a ver los libros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta sobre la evaluación? Una pregunta. En el primer parcial, como usted dijo anteriormente, podemos darla de las 3 unidades y ya dejarle en el segundo parcial la cuarta unidad que usted dice que es más difícil, ¿cierto? Integrales, ustedes tienen problemas. No es que sea difícil. No sé por qué, pero tienen problemas. No sé por qué. Pero no todos tienen problemas. ¿Está claro, compañero? Creo que ¿no? Sí, claro, claro. ¿Ya? Yo sé que todos no tienen problemas, pero algunos sí han tenido dificultad en la parte integral de cálculo 1. Y no se olviden que eso mismo vamos a aplicar, solo que ya es para función de 2, 3, 4 variables. ¿Ya? Vamos a continuar, si no hay más preguntas, continuar la bibliografía que decía el compañero. Aquí tenemos 16 libros. Yo este programa analítico se lo voy a... Está en la plataforma, si no está habilitado, se lo voy a habilitar para que lo impriman, lo lean, le saquen fotocopias, lo que ustedes quieran poder hacer. ¿Ya? Lo van a tener a mano. Si es que no está habilitado, yo lo voy a habilitar tras que termine la clase. ¿Listo? Aquí, si ustedes ven, hay varios libros que ya los conocen y que lo han tenido. Por ejemplo, este Leighton, Piskunov, Prote Morris, Sadowski, Type, Edward, Payne, Thomas E. Finney, Sawakovsky, Oldman, Tona E. Finney, Larson, Stewart, Alan Essen, Stewart Ames. Entonces, si ustedes son todos los libros que ustedes han visto en cálculo, son los mismos autores. Incluso están aquí los códigos de la biblioteca, ¿no? Esto de acá no lo he codificado porque
no me di el trabajo de codificar. No sé si estarán. Yo les recomiendo, hay varios libros, todos son buenos. Pero en el anterior semestre usamos bastante el 16 y el... Sí, el 14, 16 y 10. También hemos usado el Piskunov, ¿no? Hemos usado el SA12. 500 problemas también, 500 problemas del libro ruso, que lo conocen en el cálculo 1, ese también lo usamos. Ustedes ya lo tienen. También el libro, ¿cómo se llama? El de Pedro Gutiérrez, el amarillito, naranja y lila, ese también le sirve, ¿no? Porque ese es cálculo 1 y hay harto ejercicio para resolver. Entonces yo lo recomiendo, esos libros son de cálculo 1, no es cálculo 2. Pero le va a ayudar bastante para aquellos que tengan dificultad sobre la base que tengan, ¿no? ¿Ya? Diga Córdoba. Ah, no, no, estaba levantando mi mano desde hace harto. Estaba saludando. Preguntas, jóvenes. Bien. Entonces tenemos, creo que sigue la adición e inscripción, ¿no? Ya tengo más de 100 alumnos. Aquí tenemos 87 compañeros. Mínimo estamos arriba de los 100. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Se corta, nos volvemos a conectar. ¿Listo? ¿No hay pregunta? Andrés, Ewes, Ninguna, ingeniero. Todo claro. ya apague su audio entonces. Bien, entonces vamos a entrar a ver algunos conceptos. La unidad 1. Vamos a ver la definición de la función de variable. Voy a dejar de compartir. Entonces aquí ustedes van a hacer un seguimiento con el programa analítico. ¿Listo? Voy a dejar de compartir para entrar a la unidad 1. ¿Listo? Entonces, vamos a definir lo que es función. ¿Qué es una función? ¿Qué es una función? A ver, ¿alguien me puede decir qué es función? No se olviden que lo queremos definir función de varias variables. Pero empecemos, ¿qué es una función? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Una función es una relación. Una función es una relación. Es una, ¿cómo se dice esto? Es una expresión matemática que dado un valor X de entrada me da otro valor de salida. Ya. Estamos acercándonos. ¿Alguien más? Andrés Ewes. Vamos, Andrés. ¿Qué es una función? Regla de correspondencia Una entre relación dos entre dos conjuntos. conjuntos A y B que sacan una misma variable. Y Alía Ulloa quería hablar. ¿Está bien, Andrés? Es Alía una Ulloa. regla de es una regla de correspondencia entre dos conjuntos. Muy bien. ¿Está bien? Es una correspondencia entre dos conjuntos, pero tiene su particularidad. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso.
yo tengo mi coordenado. Ahí lo tengo. Coordenada en X. Y podemos llamar los conjuntos, en este caso A. Y aquí tenemos Y, y aquí el conjunto B. Eso, todos los elementos de la vertical le llamamos el conjunto B o coordenada en Y. En la horizontal lo vamos a llamar el conjunto de elementos desde menos infinito hasta más infinito, que son los números reales. Igual en B. Por eso que dice la compañera que es un conjunto de elementos. Evidentemente es así. Pero fíjense ustedes que aquí tenemos un concepto, ¿no? Y ustedes lo conocen. ¿Qué se llama eso? ¿Alguien sabe? ¿Vectores? No, este producto, ¿qué se llama? Ordenados. Producto cartesiano. ¿Ya? Entonces, este es un producto cartesiano. Entonces, aquí tenemos un producto cartesiano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos definiendo una serie de puntos. Ahí vamos a colocar los puntos. Un punto de otro color vamos a hacerlo. Entonces aquí yo tengo un puntito. Aquí yo tengo otro. Aquí tenemos otro. O sea, yo tengo una infinidad de puntos. ¿Listo? Entonces yo tengo los puntos y cada punto me define un par ordenado, ¿cierto? Cada puntito que estoy colocando me define la ubicación exacta de ese con el par ordenado. Entonces, si ustedes ven, tenemos esa situación. Puede estar acá abajo también. El plano cartesiano es los elementos que hay tanto en A, el conjunto de elementos de A y B. Puede estar acá también, puede estar acá. Entonces, a todo esto le llamamos producto cartesiano. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven cada uno de esos puntitos, consideramos puntos, algunos parecen como rayas, pero son puntos. En cada uno de ellos nosotros estamos definiendo, si quieren, sus coordenadas correspondientes. En cada uno de estos puntos tenemos un valor XY. De eso le llamamos par ordenado. ¿Cierto? Entonces, ese es un par ordenado. Entonces, fíjense ustedes que esos puntitos es una sumatoria de pares ordenados. Tenemos uno acá, otro acá, infinito. Porque estamos hablando de menos infinito hasta más infinito. Entonces, el conjunto A está definido por todos esos elementos. ¿Ya? Tanto en la horizontal como... Y ese conjunto es lo que le llamamos producto cartesiano. O sea, que todo este conjunto
es lo que llamamos producto cartesiano. ¿Ya? Sin embargo, el par ordenado, podemos decir que aquí tenemos varios pares ordenados. ¿Ya? Varios puntitos equivalen a pares ordenados. Cada punto es un par ordenado. Entonces, nos decía que está definido por esa situación. Aquí vemos una relación. Fíjense que la relación dice que debe ser su conjunto del producto cartesiano. A por B. ¿Cierto? Entonces, si esta R, que es una relación, debe ser su conjunto del producto cartesiano. Entonces, esa relación resulta ser un par ordenado. Si ustedes ven, yo puedo considerar otro color vamos a usar. Un naranja. Fíjense ustedes que esta es una relación. Un solo par ordenado es una relación. Dos pares ordenados también es una relación. ¿Ya? Pero fíjense ustedes, si yo uno varios puntos, puedo decir este punto con este con este y ese, también es una relación. Entonces de aquí vemos que todo este conjunto daba esta gráfica. Ahí queda, ¿no? ¿Cierto? Que son puntos que corresponden al producto cartesiano. ¿Ya? Entonces esa unión me define esa gráfica. ¿Cierto? Entonces, esa unión de esos puntos es esa gráfica, que es la función. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos que la función está definida y por f de x. Pero aquí tiene su particularidad. Entonces, si nos decimos que la función es una relación especial de los pares ordenados que definen el producto cartesiano, es lo que decía la compañera que le faltó complementar. Entonces, toda función es una relación especial, la cual está definida por estos pares ordenados que vemos aquí, cada puntito de la unión y nos da la gráfica, ¿no? Pero con la siguiente condición. Si esta función, necesariamente, cada uno de estos puntos, llamémosles x1 si quieren, es distinto de x2 y x3. Fíjense, cada uno va a ser distinto. Y acá lo mismo. Aquí vamos a tener y1. Acá vamos a tener y2. Y si ustedes ven, cualquier valor que le demos a x a partir de 0 hasta el infinito que es por acá, lado positivo, ningún valor de y se va a repetir. Entonces, esa es la condición para que esta relación sea función. Y a eso es lo que llamamos función, ¿no? Entonces, toda función es una relación especial que está definido por pares ordenados que pertenecen al producto cartesiano, con la condición de que la primer componente, cualquier valor que se le dé a la primer componente, en este caso x1, x2, x3, hasta el infinito, no debe repetirse el valor de y. ¿Ya? Entonces a eso es lo que decimos que es función. Fíjense ustedes aquí que tenemos esta función. Pero ¿qué sucede si yo
la completo, esa parábola, porque esta es media parábola, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si yo la completo la parábola, ya el valor de y se va a repetir en cierto punto. Por decir aquí, fíjense que aquí los x son distintos, ¿no? Este x va a ser distinto acá, cumple esa condición. X2, pero el valor de aquí sigue siendo el mismo. Y su 1 va a ser igual a y su 2. Y eso no debe haber, para que sea función. Igual, para la circunferencia, si ustedes ven, va a haber cierto momento de que se van a hacer los valores de y iguales, por eso que no se considera. Y hay que hacer la excepción para definir la función. Por decir aquí, en esta parte de acá, puede haber una función, acá también otra función, pueden haber dos funciones. Por eso es que debemos hacer la excepción en lo mismo. Lo mismo acá en la circunferencia. ¿Ya? Entonces fíjense que el primer cuadrante, el segundo, el tercero, cada uno de ellos nos va a definir una función. Pero si lo tomamos en conjunto, no es función. Cuidado con eso. Eso fue lo que aprendimos en la anterior materia. Bien, aclarado eso, fíjense ustedes, yo vuelvo a mi función que analizamos inicialmente. Y igual a f de x, ¿cierto? Aquí yo tengo esta variable. ¿Qué variable es? Hola. Para que se han ido. Es una variable independiente. Y acá yo tengo la variable dependiente. ¿A qué quiero llegar? Que toda función siempre va a estar definida por una variable, en este caso, una función en una variable va a estar definida por una variable dependiente. Va a tener una variable dependiente. ¿Ya? O sea que la variable dependiente depende del valor de x, ¿cierto? Si yo tengo una función de 3 variables o de 2 variables, voy aumentando una variable. Esta es una función de 2 variables, que es nuestro caso, que este ya está recontraestudiado. ¿Ya? ¿Ya? Este no lo sabemos. ¿Listo? Ese ya lo sabemos, los demás. Entonces aquí, fíjense, teniendo esa relación que vimos nosotros, las variables independientes están definidas aquí. Entonces, estas dos resultan ser las variables independientes, ¿no? Y acá tenemos la variable dependiente. Bien, joven. Entonces, como aquí yo tengo una función de una variable y aquí yo tengo una función de dos variables. En uno tenemos eso. En dos tenemos esto. Si queremos analizar una de 3 variables, lógicamente, que hacemos lo mismo. Entonces aquí yo tengo una función de 3 variables, en este caso independiente. ¿Listo? Si yo quiero una de 4 variables, fíjense ustedes, la metodología es la misma.
el análisis que estamos haciendo va a seguir siendo lo mismo. Y puedo llegar a concluir, si seguimos analizando, punto suspensivo para una función de n variables. Yo puedo decir z, si quieren, igual a la función x1, x2, x3, x4, coma, punto suspensivo, coma, x sub n. Que es una función de varias variables, ¿no? A ese concepto queríamos llegar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su variable, en este caso la variable dependiente, para el caso 1, que lo aprendimos en cálculo 1, la variable independiente es x. Cuando entramos a lo nuestro, ya, una función de dos variables, las variables independientes están ahí, x, y la variable dependiente z. Para el caso de una función de dos variables. Para el caso de una función de tres variables, van a existir tres variables independientes. Y va a haber una única dependiente. Si es una función de tres variables, en una función de varias variables vamos a tener n variables independientes y una sola dependiente. ¿Ya? Ese concepto tiene que mantenerlo usted. De aquí para adelante. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ¿podría repetir lo último? Decía yo, tenemos una función en una variable, función de dos variables. Cuando es de dos variables estamos hablando de dos variables independientes. De tres variables independientes. Y acá tienen una representación, una función que está definida por varias variables. X1 puede ser dicho hasta n. Y esto resulta ser una función de varias variables. ¿Ya? Donde tenemos varias variables independientes. ¿Está claro, no, señorita? O sea, la metodología es la misma. Siempre va a tener una variable dependiente, cualquier función de varias variables. ¿Ya? Si es de 5 hay 1. Si es de 4 va a haber una variable dependiente. Porque nosotros vamos a decir, descríbame una función de tantas variables y defíname la variable dependiente. Entonces ellos tienen que definir eso y se le da los valores. Bien, ¿cómo la clasifican a las funciones ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuadráticas, logarítmicas, racionales. Exacto, eso es. Pero hay una clasificación específica. A ver, Implícita y explícita. vamos a borrar. A ver, clasificación de funciones. Podemos decir. Son las que conocemos. Lo único que quiero es que se recuerde. Mencionaba la compañera la cuadrática, pero hay otro tipo de agrupación. A ver, acuérdense. Adicional, trascendente, Ya. Son algebraicas. algebraica, ¿Qué más? polinomial, ¿No? Trigonométricas. Ya. Algebraica, vamos a anotar. Algebraica. ¿Hay otras? ¿Cuáles son? Logarítmica. No, tiene un nombre, sí es. Trigonométrica. Una agrupación. Trascendente, ¿no? ¿Y cuáles son las otras?
Las especiales, ¿no? Así lo clasificamos en 3 grupos. Bueno, hay un libro que lo clasifica así. Que no lo conocen, parece. Pero algunos lo han de haber visto. Pero estas algebraicas también se las clasifican. ¿Cómo se las clasifican las algebraicas? La polinómica. Polinómica, dice el compañero. Creo que no, o no, el que habló. Sí, sí. Polineal. Polinómica, racionales. Ya. Tiene un nombre. Tiene un nombre, ¿no? La racional. ¿Cuál es la racional? Ya se han olvidado, jóvenes. Es la primera matemática. Y eso del colegio, ¿no? Es donde las la función de fracciones. x es diferente a 0. A ver, no la escucho bien. Hablaron dos al mismo tiempo. Vamos, Freddy, a ver. Judy, creo que habló. Escuché una voz de mujer por ahí. Es una fracción en la que tiene la variable independiente en el denominador. La racional. Sí. La racional son enteras, polinómicas, como mencionaban los compañeros. Y la otra es la irracional. Sí. O sea, la irracional es donde hay raíz cuadrada, ¿no? ¿Cierto? La irracional es donde no hay raíz cuadrada. ¿Ya? Las trascendentes. A ver, vamos, jóvenes. Exponenciales. Bien. Logarítmica. Y trigonométricas. Exacto. Exacto. Exponencial. Por un lado. Logarítmica. Bien. Exponencial logarítmica. ¿Qué más? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Trigonométrica. Trigonométricas. Trigonométrica, eso. A ver, creo que aquí abajo se puede. ¿Qué más? Tenemos la exponencial logarítmica, trigonométrica. Las inversas, ¿no? Inversa trigonométrica, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Ya no hay más? Bien, a esa le llamamos la trascendente. De las especiales, ¿cuáles son las que conocen? A trozos. A ver. Las por sección. ¿Qué más? Otra. A ver, otra especial. Valor absoluto, si no se recuerdan.
Valor absoluto, ¿no? Vaya, bueno. Función entero mayor, creo que usted decía. Idéntica. Exacto. Valor absoluto. Que no sé Función qué es lo que maldita. pasa. Quiero escribir aquí y se me dispara. A ver, pongamos valor absoluto. ¿Qué más dijimos? Valor absoluto. Por Constante. selección hemos puesto valor absoluto. Constante. Función No, por parte eso no. decimal. No, no hay otro. Parte entera. Entero, sí. Otra, que se acuerden. Función maldita. Función signo. Función signo. Función signo. Con eso. Por ahí es una de ellas, ¿no? Idéntica. Bueno, hay otra más, pero Idéntica. esas son las básicas principales. Diga, compañero. No sé qué hablaba usted, compañero. No le escuché bien. La función idéntica. ¿No sería una? Idéntica. Sí. No es la parte entera. A veces sale con decimal y se lo pone entero. Valor absoluto tenemos. Bien. Si hay otra, la adicionamos en especial. ¿Listo? Bueno, la racional ya saben. Cualquier ecuación que no haya raíz cuadrada, raíz cúbica, es racional. La irracional es cuando aparece una raíz en cualquier momento. La exponencial, lógicamente, que es un exponente mínimo. Las logarítmicas, trigonométricas, ya las inversas es cuando es arco tangente, arco seno, arco coseno, todas esas son las inversas trigonométricas. Y por sección es la desigualdad que hay en cada tramo que hay que hacer. Valor absoluto es cuando el valor sale negativo, pues siempre va a ser positivo, ¿no? Entonces, el valor, la parte entera es, si el resultado es fraccionario, nos interesa el valor entero. ¿Ya? Es la que más manejamos. Si es que nos faltan es mínimo. ¿Listo? Entonces, esta misma clasificación de funciones vamos a utilizar para las funciones de variables. ¿Listo? Eso es importante que se acuerden. Bien. Vamos a borrar y para entrar y ver qué nos faltaría. Estamos en las funciones, lo hemos definido, lo hemos clasificado. Las funciones que, como decía el compañero, función constante también existe. Y una constante cualquiera, por más que haya una función de dos variables, puede haber valor constante. Podemos considerarla en caso especial. A ver, ¿qué más? Bien. Entonces, ya sabemos el concepto de función de varias variables. Lo que nos faltaría ahora es llegar a ver cómo representamos una función de dos variables. ¿Ya? Vamos a ver la representación gráfica de una función de dos variables. ¿Listo? Y lógicamente, vamos a escribir, ¿no? Una función cualquiera para hacer la representación gráfica de una función de dos variables. Entonces, escribimos aquí. Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿no? Entonces, lo vamos a ver la representación. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esa representación. ¿Cómo hacemos esa representación? Supongamos, yo tengo una función de dos variables.
Entonces yo tengo x al cuadrado. ¿Cómo lo elevo eso? ¿Alguien sabe? Porque aquí no hay nada, ¿no? Presionando Alt, la tecla Alt 94. Al 94. A ver, vamos a ver qué sale. En sí, Salió solo Alt lo tiene que Alt mantener, 94. mantener presionado cuando presiona el 94. Pero no sale. Tengo que sombrearlo seguramente. Al Se lo pasé. 94. ¿no? Al 94. Sí. No sale. Bueno, quiero poner x al cuadrado. Mientras alguien lo descubre para que le pongamos x al cuadrado. Y ponemos más más o más 1. Puede ser igual a 0. Igual a z. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos una función de dos variables. ¿Alguien lo halló para elevarlo al cuadrado porque se vea mejor? Sí, ingeniero, está en el chat del Zoom. Al 253. ¿Qué parte? A ver, usted indíquemelo, puede entrar acá. Lo comparto para que usted pueda entrar. Bueno, dejémoslo ahí, ¿se entiende? ¿Sí, no? Entonces yo quiero Sí. graficar esto. Como quiero hacer la representación gráfica de una función de dos variables, yo tomo este valor. Aquí tengo uno. Aquí lo vamos a considerar el otro. Y aquí el otro. ¿Listo? Bien. Entonces tengo mis valores X, Y y Z. Como yo quiero representar esta función Z en función de X cuadrado, Y cuadrado, más O. ¿Qué hacemos aquí para graficar? Fíjense ustedes, es importante porque lo vamos a usar varias veces este tipo de ejemplo. Pongan atención, como hoy día lo van a ver por primera vez, que ahí se van a acostumbrar a hacerlo y manejarlo. La computadora eso hace lo que vamos a hacer ahorita manual. Entonces aquí yo digo, si Y igual a 0, entonces esta ecuación me queda transformada, z igual a x cuadrado más 1. ¿Cierto? Me queda esa ecuación. ¿Cierto? Bien, antes de continuar voy a aclarar otra cosa más. Fíjense ustedes que el eje X, el eje Y, el eje Z concurren en un solo punto. Ese punto es el origen. ¿Ya? Entonces, esto se llama eje coordenado en X, eje coordenado en Y, eje coordenado en Z. Bueno, tenemos tres ejes coordenados. Si pasa al otro extremo, es negativo. Para acá al otro extremo, también va a ser negativo. Igual acá. ¿Listo? Entonces, a eso lo que llamamos eje coordenado. Por lo tanto, su intersección va en un solo punto. Y ese le llamamos el origen, que vale 0. De ahí para acá es la parte positiva. Para acá la negativa.
Y lógicamente aquí positivo y allá negativo. Aquí positivo, aquí negativo. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos un espacio tridimensional, que esos tres ejes coordenados lo está dividiendo el espacio en 4 partes, ¿ya? 4 partes arriba y 4 partes abajo, por lo tanto, hay 8 partes. Pero antes de eso, es importante que ustedes sepan que aquí, entre el eje Z y el eje Y, fíjense que hay un plano YZ. Ese plano es llamado eje coordenado. Acá también tengo otro plano, que es el X, Y. También llamado plano coordenado. Y acá tenemos otro. Si ustedes ven entre el eje coordenado Z y X, tenemos el plano coordenado de XZ. O sea, que esos tres ejes coordenados me dividen en 3 planos. Por eso esos 3 planos lo dividen en 8 partes al espacio tridimensional. Bien, se va a cortar, nos volvemos a conectar. ¿Pone? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo al decir que si Y es igual a 0, tengo esta parábola? ¿Qué quiere decir? Que yo debo hacer esta parábola en este plano. Si doy valores, X y aquí es Z, ¿no? Si X0, esta función va a ser 1. Si ustedes ven acá, tenemos si X1, Z vale 2, ¿no? Y por último, yo puedo decir, porque con 3 puntos puedo hacer mi parábola, porque esta es una parábola. Entonces, si X menos 1, como es al cuadrado, siempre va a ser positivo, sigue siendo 2. Entonces ya yo grafico en ese plano XZ esa parábola. Y va a ser a partir, si X0 y Y1. Entonces mi parábola va a venir ahí en ese plano. ¿Ya? Entonces si yo estoy dibujando en el plano XZ, esa parábola. Lo mismo hago si digo X igual a 0. Si X igual a 0, entonces Z va a ser igual a Y cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir? Que esta parábola tiene que estar en el plano ZY. Entonces lo ubico en mi planito ZY, que es el verde, y lo grafico. Y fíjense que va a pasar por el mismo punto, ¿no? ¿Ya? Pero está en este plano, ZY. Si yo miro de acá arriba, yo voy a ver una cruz de 2 líneas, que es la parábola, ¿no? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Ingeniero. Pero me ha botado, ¿no? No sé qué he hecho. Yo pensé que se cortó. ¿Qué están viendo ahorita ustedes en este momento? La pantalla, pero Esa, no sé qué pasó. La pizarra. Sí, sí, la pizarra, está en la pizarra. ¿Se ve ahora, no? mm, ¿Se ve la pizarra? sí se ve. Sí,
Ya. Entonces estábamos acá, no sé qué pasó, algo ha pasado, que se me la achicó la pantalla. O uno de ustedes me la ha dañado. Bien, entonces aquí decía yo que en este plano tendríamos definido en el plano YZ está parado, ¿no? Que sería ese. Yo decía que mirado de arriba estamos viendo una cruz de parábola, ¿no? ¿Sí va a ver? Entonces yo debo analizar ahora qué sucede en el otro plano. Y para ello, ¿qué hago? Anulo la variable, ¿no? En este caso, debo anular la variable C. Si anulo Z0, entonces me va a quedar, en este caso, X cuadrado más Y cuadrado más 1 igual 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Si ustedes ven, tenemos lo siguiente. Si yo despejo, lógicamente que esto va a ser X cuadrado más Y cuadrado igual menos 1. ¿Esto qué es, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? A ver, jóvenes, pregunto. Parece la ecuación de la circunferencia. La Exacto. circunferencia. Se aproxima a la circunferencia. Solo que este signo nos dice que hay algo anormal. ¿Cierto? Entonces eso es importante que sepan ustedes analizar y decir, bueno, parece una circunferencia, pero ese signo no me convence. No nos olvidemos que aquí tenemos una circunferencia de radio menos 1. ¿Será que es radio menos 1? No, ¿no? Entonces este es un número imaginario. Entonces no existe. ¿Ya? Si aplica la raíz cuadrada ahí, no existe. Raíz de menos 1 no existe. Es eso lo que está pasando. Que es como si hubiese una raíz elevada al cuadrado. Entonces, si ustedes ven, elevamos al cuadrado, se va a esta raíz, se va a esta y queda menos 1. Entonces la raíz de menos 1 no existe, es imaginario. Algo raro está pasando, ¿no? Hasta propaganda. Si pones esa ecuación en la graficadora, no da. No da. Entonces, ¿qué hacemos después? Yo veo y digo, si z igual a 1, ahora sí, esto va a ser x cuadrado más y cuadrado igual 0. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí, jóvenes? A ver. O sea que cuando z0 no hay ningún valor del gráfico aquí. Ahora, ¿qué pasa si z igual a 1? Si z1, fíjense, estamos aquí. ¿Qué sucede? Si z1, aquí tenemos, z vale 1, para que valga 1 y cumpla esta ecuación, que debe ser que x cuadrado y y cuadrado sean 0. Para que se cumpla esta ecuación. Por lo tanto, el punto 0, 0, 1 es un punto. Y es esto, que ustedes lo ven aquí. Entonces, lo mismo puedo hacer si doy un valor superior a 2. Si digo z igual a 2, entonces x cuadrado más y cuadrado, aparece el radio, ¿no? Radio 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí comienza la circunferencia. Si seguimos,
Bien, jóvenes. Entonces estábamos dándole los valores a Z, en el cual me transformaba este gráfico, ¿no? A ver, jóvenes. Entonces, si ustedes ven, transformamos, damos los valores correspondientes. ¿Se escucha, no, jóvenes? Sí, sí, se escucha. Se escucha y se ve, ¿no? Sí, ¿Sí? se ve. Bien. Entonces habíamos dicho que dábamos valores en Z0, no había el radio, era imaginario. En Z1 daba un punto y seguíamos aumentando, íbamos a aumentar, íbamos a ver entonces quiero escribir y no me sale la pantalla. Algo raro está pasando con esto. Voy a tener que volver a la computadora antigua y ahí no pasa nada. No me sale la pantallita para dibujar. Buen día, ingeniero. ¿Qué estamos avanzando? A ver, ¿alguien le puede explicar qué estamos avanzando? Gráficas, funciones de dos variables. Representación gráfica de función de dos variables. Eso estamos haciendo. ¿Ya? ¿Usted está en el grupo, compañero, el que preguntó? No, No, no está. Se ha equivocado el grupo, entonces. o sea, sí, pero no tiene el grupo de WhatsApp. Ah, sí, pero no hay grupo de WhatsApp. Ya, vamos a ponerlo, no se preocupe. Pero todos se han conectado. Si es que están conectados, están inscritos, ¿no? Porque solamente en la plataforma lo pueden ver. Bien, entonces quiero escribir en la pizarra, aquí está. Entonces yo decía que en Z0 había aquí este puntito. Z2 no comenzaba a dar la circunferencia. Z3 sigue aumentando. Y así sucesivamente seguimos, conforme vayamos aumentando a Z, se va formando la figura, ¿no? Si ustedes ven, me define y lógicamente, ¿qué nos representa eso? Una superficie. ¿Ya? Entonces una superficie a la cual la llamamos x cuadrado más y cuadrado más 1. Entonces, si ustedes ven, una función de dos variables, en este caso, nos representa la superficie en el espacio tridimensional. Pregunta. Esto que hemos hecho con ustedes, eso es lo que hace MATLAB, Derive, GeoGebra, eso es lo que lo hace más violento, ¿no? Pero esa es la forma de hacerlo gráficamente, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos la representación gráfica de la función que resulta ser representación gráfica de una función de dos variables. Entonces, esta representación gráfica resulta ser la superficie en el espacio tridimensional. No cambia de color la letra, ¿no?
Bien. Entonces, toda representación gráfica de una función de dos variables es una superficie en el espacio tridimensional. ¿Ya? Eso no se olviden. Y la forma de hacer el gráfico, ustedes lo están viendo. ¿Listo? A ver, veamos ahora la representación gráfica de una función de tres variables. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que nos representa? Entonces, vamos a borrar esto para ver la representación gráfica de una función de tres variables. Bueno, ya por decirte, pues bueno, no vale la pena ni darte las gracias porque... Entonces vamos a ver, ya que hemos visto la representación gráfica de una función de dos variables, vamos a ver la representación gráfica de una función de tres variables. ¿Ya? Entonces, yo tengo una función de tres variables y lo vamos a plantear de la forma así. ¿Listo? Yo tengo, podemos decir, estamos viendo una montaña y lógicamente cuando nos acercamos a esa montaña mediante un vehículo, ¿cierto? Entonces, supongamos que estamos yendo por la carretera antigua de Cochabamba a hacer una práctica de la materia. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, fíjense ustedes que nosotros al ver la montaña estamos viendo en el espacio tridimensional X, Y, Z. ¿Cierto? Esta montaña se ve aquí. Sin embargo, cada una de nuestras vistas cada uno, un compañero va a mirar que está ahí y le hace un corte. Es como si le hiciera un corte a esa montaña. ¿Listo? Y ahí le podemos poner un valor, está a una altura, pongamos de 50 metros. ¿Ya? Otro compañero va a ver de ahí y va a ver a este otro punto. Ahí. Entonces, si llega ahí, supuestamente va a cortar acá. ¿Listo? Y ese está a 100 metros. Considerémoslo que sea 100 metros. Otro compañero, lógicamente, lo va a ver de acá y mira ahí. ¿Ya? Entonces,
este eje viene y lo corta, ¿sí? Supongamos que sea 150. ¿Ya? 150 metros. Y un último, supongamos que todos hemos visto, pero hemos resumido en 4 miradas. Un último que podemos decir que mira de acá y lo mira acá arriba. Y tenemos este corte, ¿no? Y este pongámosle que sea 250. ¿Ya? Cada uno de estos que ustedes ven aquí, aquí pongámosle 0. Pongámosle 0. Y me pongo una línea segmentada. Una línea segmentada, vamos a hacerlo de este color. Entonces, yo pongo una línea segmentada para separar ese gráfico de arriba y esos cortes que acabamos de hacer. Entonces, fíjense ustedes este corte que tenemos acá. Si yo lo miro de arriba, lógicamente que va a indicar lo siguiente. Vamos a poner otro color azul. Me va a dibujar esta gráfica, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese 0. A 50 tenemos el celeste, ¿no? Entonces yo trazo este celeste aquí, más o menos ahí. Y viene y corta aquí también. Entonces, si ustedes ven, me está formando como una especie de laguna porque estamos haciendo el corte, ¿no? Aquí lo mismo. Entonces, este lado está cortando. Fíjense, aquí agarramos y definimos eso. ¿Cierto? Ese es 50, ¿no? Es 50. Después me voy a la otra, superior. En la superior, fíjense que hay otro corte, ¿no? Y está en color café. Vamos a buscar un color café para mantenerlo. Entonces aquí yo voy y veo que este punto y este de acá. Entonces ahí, fíjense, dibujo eso, con una lagunita ahí dentro del celeste. Lo mismo hago acá. Analizo y veo esto. Y aquí este sector me corta, ¿no? Otro no hay nada. Entonces grafico y veo que es otra especie como una laguna. Y ese es 100, ¿no? Aquí igual es 100. Nos falta uno, ¿no? ¿Cierto? O nos faltan dos, el de 150 y el de 250. Entonces vamos a ubicar el de 150. Vamos a hacer con su mismo color. Muy bien. Fíjense que aquí hay uno. Aquí viene. Y aquí hay otro. Aquí existe otro dentro de esta otra especie de laguna. Y ese es 150, ¿no? Este es 150. Y hay uno más todavía, ¿no? Que tenemos, que es de 250. ¿Se escucha, no, jóvenes?
Se escucha y se ve. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, Se Inge, han se ido. escucha. Entonces, acá, en esta parte última, vemos qué hacemos acá. Y este es el de 250. Jóvenes, fíjense ustedes que todo esto de acá es lo que le llamamos curva de nivel. ¿Ya? Entonces a esto le llamamos curva de nivel. ¿Ya? Entonces, esa curva de nivel, ¿para qué sirve? A ver, en la realidad usamos para muchas cosas, especialmente dentro de la parte profesional. Lo usan los geólogos, lo usan los petroleros, lo usan los ingenieros civiles. Fíjense ustedes, si yo tengo aquí una comunidad, vamos con los petroleros. Los petroleros siempre buscan, para hacer su perforación, de acuerdo a las características del suelo, a veces en la parte más baja, para ver qué hay, para explorar. Entonces, lo primero que hace con este perfil de acá, ya saben que en base a este perfil ha sido dibujado las curvas de nivel o han sido fotografiadas. Por lo general son fotografiadas a través de satélite o aviones, ¿no? Entonces el Instituto Geográfico Militar para nosotros eso no lo hace y nos venden los planitos de cierta zona y ustedes analizan el planito, está el nombre de las comunidades y lógicamente que hay estas curvitas que se ven suavitas, que ustedes quieren verlas con lupa, los números, porque lo que nos interesa son esos números. Entonces aquí nos dice la altura del nivel del mar que hay en cada curva de nivel. Entonces yo decía, los petroleros a veces tienen que perforar en la parte más inferior para ver qué tipo de suelo hay y de acuerdo a eso definir qué pueden explorar, ¿no? ¿Cierto? Entonces por lo general lo usan de acá o perforan de acá. Entonces cuando ven este tipo de separación entre como dos lagunitas, lógicamente indica que hay una parte donde circula agua. Igual acá. Si ustedes ven en esta curvita de aquí, me indica que hay circulación de agua. Cuando están los círculos más pequeñitos, fíjense que nos dicen que la montaña es más elevada. Aquí, por ejemplo, este corte que hay, aquí hay una parte de una montaña, aquí igual. Y aquí nos indica mucho más, indicando la altura. Si esta curvita, mientras más los pequeños, son pequeños circulitos, o laguna más pequeña, nos indica que hay mayor elevación. ¿Ya? Y eso le llamamos curvas de nivel, que vienen representadas con un numerito que indica la altura sobre el nivel del mar. Bueno, los ingenieros civiles, para que lo usen. Si quieren hacer un camino de este punto, si quieren, aquí hay una comunidad, y quieren llevarla a esta comunidad de acá. Ahí. Está ahí. Este es A y aquí es B. O a la inversa, ¿no? A y B. Entonces, lo correcto es agarrar un camino y hacer hasta ahí, ¿cierto? Hacer ese recorrido. ¿Pero qué significa? Que bajar este cerro aquí, bajarlo acá y bloquearlo eso. O en su defecto, si ese está así, fíjense que podemos tomar esta línea recta, ¿cierto? Que es lo más corto.
Pero tenemos esta dificultad que hay que eliminar eso. Entonces, fíjense como está en una comunidad que está elevado a los 100 metros y debemos trasladarlo acá a los 100 metros. Entonces podemos bajarnos, podemos subirnos. Porque no podemos tirarlo acá recto, un puente larguísimo. Muy largo, vale. O sea, de aquí hasta aquí ese puente sería muy largo. Entonces necesariamente debe bajar. Y fíjense ustedes, mientras más separación hay entre curva y curva, quiere decir que hay más planicie. Cuando es más cercana entre curva y curva, hay un desnivel más elevado. Entonces eso es lo que se ve aquí. ¿Ya? Entonces, para hacer el camino, lógicamente debemos bajarnos aquí de los 100 a los 50 metros y ya por acá podemos hacer un puentecito que es mucho más pequeño que el de arriba. Menos caro, mientras más largo, más caro. Entonces podemos cruzar acá, irnos por aquí y lógicamente llegar a esa comunidad que está acá. Podemos subirnos por acá porque hay una buena pendiente y llegar a la comunidad. O irse por el otro lado. Depende de la estabilidad del suelo. Bueno, yo quiero llevar agua de esta comunidad acá. Entonces yo me voy siempre a la parte más baja. O sea, de aquí debo explorar y llevar allá. Porque siempre va a haber agua en la parte más baja. Si quiero llevar agua de aquí a allá, puede ser que se seque rápido esto. Porque está más elevado. O puedo llevar de acá también. O viceversa, de acá también puedo subir. Fíjense ustedes que eso nos indica que debemos tener en qué parte se acumula agua. Mientras más elevado, menos posibilidad de acumular agua. Entonces, si ustedes ven, esa es la utilidad que hacemos a través de la curva de Miller. En el mar se llama las isóbaras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos allá a la profundidad del mar. Caso contrario, mientras más redondito y más pequeñito, la profundidad es mayor. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces vamos a quedar acá por ahora. La siguiente clase vamos a continuar a partir de esta situación para adelante. ¿Listo? Entonces hemos visto la definición, la representación gráfica de una función de dos variables, la representación gráfica de una función de p variables. ¿Alguna pregunta que tuviese? Ingeniero, una pregunta. ¿Qué libros nos va a dar o dónde nos Ya podemos está en la guiar? bibliografía, pues, ¿no? Ahí están, ustedes ponen y van a bajar todo lo que ustedes quieran en PDF, van a conseguir uno más nuevo de lo que yo tengo. Ingeniero, una consulta. Por el mismo link vamos a entrar El todas las 16, clases. el 16 y el 14 creo, ¿no? Les indiqué, ¿no? Que pueden usar ese libro, creo que está en PDF. El anterior semestre, uno de sus compañeros lo consiguió, yo creo que ya lo tienen. Diga, compañero. Está en la página, ¿no? ¿Cuál página? En la página de la universidad. No, lo pusieron en WhatsApp, me acuerdo. De todas maneras, yo lo voy a buscar. Yo lo voy a buscar, si lo tengo, se lo voy a poner, ¿listo? Si no, ustedes búsquenlo, pónganle el libro 16 y le va a salir, porque yo así lo conseguí. ¿Ya? Inge, con el mismo link vamos a entrar a las Va a clases. haber... A ver, dos hablaron. Sí, Vamos así con el con primero, el mismo sí, link. El mismo por link el le mismo vamos a responder y después al otro. ¿Ya? En la plataforma está el link, ¿no? del Zoom. Ese lo vamos a usar, sí. ¿Está bien? Ya yo tenía la pregunta de que si va a haber apuntes en la plataforma para revisarlos. Ahí están, miren los apuntes, lo estamos graficando todo. Cada vez cambiamos, ¿no? De acuerdo a cómo se presenta la mente. De todas maneras, yo me baso en el libro 16 y el 14. Ahí lo tienen todo, es copia fiel. ¿Ya?
Si no lo consigue, me avisen en la otra clase, yo lo voy a buscar, no sé dónde lo tendré. Lo voy a buscar porque el anterior semestre lo tenían su compañero. Por eso digo, uno de ustedes ya lo debe tener. A él, si nos puede ayudar, voy a crear los grupos correspondientes y lo vamos a poner al WhatsApp. ¿Listo? Con uno de ustedes, voy a agarrar un número de teléfono de ustedes, como los tengo, y lo programo al WhatsApp para que estemos ahí. ¿Listo? Para cada grupo. Tanto el grupo P como el grupo S. ¿Está bien? Sí, Ahorita le voy a bien. habilitar la plataforma para el programa analítico. ¿Listo? Listo, ¿Quedamos ahí? ingeniero. Muchas Nos gracias. vemos el jueves. Gracias, ingeniero. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Ingeniero.